Ser Podcast. Las 9 de hora 25 es el tiempo, ya lo saben, de detenernos en los grandes asuntos a los que la urgencia de cada día se lleva por delante. Y hoy nos vamos a detener en un asunto crucial. Moja Guereu, muy buenas noches. Muy buenas noches. Los oyentes de la SER, muchos de ellos al menos lo conocen de sobra. Es periodista, estuvo hasta hace poco en el diario.es y también ha sido presidente de SOS Racismo. Pero esta noche está aquí porque Moja publica su primer libro, el primero de momento, con Ediciones Península. Se titula ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Y esta pregunta me imagino, Moja, que esta pregunta esconde muchos de los casos de racismo a los que se enfrentan pues mucha gente como tú. Exactamente, yo creo que, bueno, antes de nada, primero hacer como unas palabras en recuerdo a los periodistas que han sido asesinados por hacer su trabajo. Yo creo que está bien hacer como ese homenaje y reconocimiento. Y a partir de allí, sobre lo que comentas, sí, eso es algo que siempre he notado que estaba detrás de muchas de las situaciones que me he encontrado a lo largo de mi vida y que otra gente se ha encontrado a lo largo de su vida, ¿no? Esa sensación de que ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que tu identidad sea posible, ¿no? Lo que cuento en el libro, eso de ser una persona negra y haber nacido en Huesca, para mucha gente sigue siendo algo como muy llamativo, ¿no? Cuando no debería ser el asumir que las personas españolas pueden ser de distintos colores. A la gente como tú, he dicho yo. Siempre el otro, ¿no? Exactamente. Siempre el otro. Siempre se nos hace el otro y nunca se nos ve como parte de lo que sería la ciudadanía española o del vecindario de Huesca o de los espacios que habitamos juntos y en convivencia. Cuando te preguntan de dónde eres, lo cuentas en el libro, tú respondes de Huesca y te dice, venga, ahora en serio, ¿de dónde eres? Y tú dices, esa pregunta significa porque eres negro. Eso es, al final, si te fijas, cuando respondo que mis padres son de Gambia, ya no me preguntan por mis abuelos, ¿no? Porque al final lo que se está buscando es saber cómo puede ser que seas de Huesca y seas una persona negra. Y por eso se hace como esa doble pregunta. Lucián Bomio lo llama la pregunta con eco. Y yo creo que tiene todo el sentido. Has nacido en el Hospital San Jorge de Huesca, te has criado en Huesca y sin embargo dices algo tremendo, que tienes y vas a tener siempre el síndrome del extranjero. Sí, yo creo que eso, fíjate, es una de las cosas que han calado más en nuestra sociedad, que de repente entendemos que todas las personas que no son blancas son extranjeras y eso es muy peligroso, ¿no? Porque da pie a entender, primero, una imagen absolutamente estereotipada de lo que es, en este caso, ser español, muy cerrada, asumiendo que todas las personas españolas son blancas, y por otro lado, nosotros, aunque tengamos un sentimiento de pertenencia por lo que es la nacionalidad en este caso, luego nuestras experiencias, nuestra vida nos empuja todo el rato hacia los márgenes, ¿no? No se nos reconoce como esa parte de nuestra identidad y yo creo que ahí se genera un problema, ¿no? Porque al final no nos sentimos ni de aquí ni de allí, no nos sentimos de ningún sitio. Tú das datos tremendos, episodios muy concretos que vamos a contar ahora, pero a propósito de esto que dices, este dato que he encontrado en tu libro, en España 1 de cada 6 personas tiene ascendientes extranjeros y entre los menores de 15 años son 1 de cada 4. Esta es una realidad que apenas tiene reflejo en las noticias de la normalidad, en las noticias de la normalidad. ¿Y eso es por una espectacular integración o por una indiferencia hacia esa España de orígenes diversos? Mira, yo creo que justo este tema es muy interesante porque nos muestra que esa diversidad racial es un hecho que está aquí, que no es una cosa que está por venir, ¿no? Muchas veces se habla de esto en términos de lo que está por venir. España va a ser de este modo y es como, no. España es así ya y va a ser más viendo las cifras estas de población. Y yo creo que es muy interesante hablar de este asunto porque nos habla mucho también de las parejas interraciales, de cómo esas relaciones se van construyendo al margen de lo que se nos representa en los medios de comunicación, en las películas, en las series, en las cuales siempre quedamos reducidos a unos estereotipos muy determinados. Eso es, no en la normalidad de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuándo empieza un niño de Huesca a ser consciente de que lo tratan distinto por ser negro? ¿Cuándo ocurrió eso?
Yo creo que al final las distintas experiencias te acaban marcando, ¿no? A lo largo del libro cuento varias de ellas, desde lo que es jugando a fútbol y las constantes referencias a color de piel, las referencias a la sexualidad, el hecho de que haya veces que en tu grupo de amigos se te conozca por tu identidad racial y no por el resto de tus identidades que conforman tu ser. Toda esa serie de cuestiones que al final te acabas dando cuenta de que tu color de piel es un factor más que para mucha gente sigue siendo algo negativo, ¿no? Sobre lo que construir algo negativo. Y ahí es cuando te acabas dando cuenta, incluso como cuenta ahí también en el libro, acabas como odiando esa parte de ti, porque solo ves lo negativo de ese color de piel, de ese origen, de esa religión, y todo eso al final como uno se lo acaba creyendo y acabas diciendo, bueno, es que sin este color de piel mis problemas desaparecen. Probablemente mis problemas desaparecerían. Claro. Y eso es un tremendo error, ¿no? No podemos tener como ese amor propio, ¿no? Por nuestra identidad. Y cuando eso se convierte en la evidencia, cuando Moja entiende, esto que me pasa es racismo, ¿hay un momento o es una toma de conciencia lenta? Es una toma de conciencia lenta. Yo por eso, entre otras cosas, por eso escribo este libro, ¿no? Para que la gente que quiera tener ese conocimiento antirracista lo pueda obtener desde mucho antes. En otra entrevista hoy decía que es el libro que a mí me hubiera gustado leer con 14 años, ¿no? Cuando me estaban ocurriendo cosas y no tenía respuestas. Y yo creo que eso, tanto las personas que lo vivimos en primera persona como otras, el resto de la sociedad que convive con personas como nosotros, creo que es importante que se lean libros como estos para entender que esto es una realidad que está pasando aquí en nuestros barrios, en nuestras comunidades de vecinos, no en Estados Unidos, no en Mississippi, sino en Huesca, ¿no? Siempre digo que es una historia que no tiene glamour, un chaval negro de Huesca que un día coge y se va a estudiar a Madrid, pero sin embargo yo creo que eso ayuda a entender que el racismo es estructural y es tan cotidiano y está tan arraigado que incluso en la historia con menos glamour podemos encontrar estas distintas historias. Me interesa mucho eso del conocimiento porque tú haces mucha pedagogía a veces muy elemental, pero que se da de bruces con nuestro comportamiento, el de las personas que somos blancas, el de las personas, expresiones, palabras, conguito, una merienda de negros, eso que se dice casi como una gracieta, ¿no? Sí, el problema es que, bueno, eso digamos que entra dentro del campo de las gracietas y tenemos que hacer una reconstrucción. Yo creo que el gran problema es cuando este lenguaje crea unas realidades. Ahora tenemos el ejemplo tan claro, ¿no? Sobre los menores migrantes, a los que se les llama menas y a los que a raíz de ese término se le está criminalizando constantemente. Esto lo vemos también, por ejemplo, durante tantos años. En esta casa se ha visto al cubrir los temas de migración, como en otros lados se habla de la migración en términos de oleada, ¿no? Y hemos visto en el libro, digo, ¿no? Haces una búsqueda rápida en Google y ves oleadas que pueden ser de 20, oleadas de 180 masivo, o oleadas masivo de 1800, ¿no? Y es como, wow, ¿cuánto es una oleada, no? Porque estás pensando más en el concepto que en la cantidad, en la idea de, wow, es que son hordas de ellos, cuando no es así. Al final las entradas en España suponen como un 4% del total, ¿no? De las personas que están en situación irregular. El resto, la mayoría de la gente migrante, entra por el aeropuerto de Madrid-Barajas. En esa pedagogía que tú has hecho, desmontando, insisto, expresiones, comportamientos, leyendas urbanas que utilizamos, que seguimos utilizando con normalidad. Hiciste un vídeo en el que explicabas por qué es racista decir que los negros tienen la polla más grande. Yo creo que esto es una de las cosas como más comunes, porque al final acaba apareciendo incluso en las conversaciones como más livianas, y yo creo que si nos paramos a reparar en la violencia que supone esto, ¿no? Que de repente en una conversación con gente que acabas de conocer se hable de esto. Y aquí viene una cosa de la que también hablo en el libro, ¿no? Del tema de los silencios, de cómo yo durante muchos años entendí que en esos momentos lo que tenía que hacer era callarme, porque sentía que si decía que eso me hacía sentir incómodo o que eso era racista, lo incómodo o lo negativo iba a ser percibido el hecho de que yo dijera que era racista y no el hecho en sí de que se dijera ese comentario u otros. Y yo creo que le tenemos que dar la vuelta a eso, ¿no? Empezar a entender que en esos momentos el silencio juega a favor de quien está siendo racista. Por lo tanto, el ser activos y ser antirracistas es lo que va a permitir que podamos enfrentarnos a esas situaciones
a esas que son, digamos, más leves, pero a otras muchísimo más graves en nuestro día a día. Tú eres español y eres negro. ¿Por qué la mayoría de los españoles están convencidos de que aquí no hay racismo? Por varios motivos. Yo creo que no hay un reconocimiento de la diversidad racial en la historia de España. Solo si nos fijamos en los libros vemos cómo los árabes estuvieron aquí durante más de 700 años, el pueblo gitano desde hace más de 5 siglos, África está a 14 kilómetros, no está a miles de kilómetros, aunque nos lo parezca, está a 14 kilómetros. Es imposible de creer que España solo haya sido blanca hasta hace 30 o 40 años. Yo incluso también me lo creía al principio, pero luego empiezas a repasar, por ejemplo, el historiador Antumi Toisillé hace una investigación muy importante sobre la población africana en la historia de España y empiezas a darte cuenta de que es un relato, ¿no? Y que nosotros no podemos aceptar ese relato de que España siempre ha sido blanca hasta hace 40 años, porque si no vamos a entrar en esa retórica de que nos han invadido y, ojo, eso es muy peligroso. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos convencidos la inmensa mayoría? Tú haces una encuesta en España y nadie se identifica como racista ni se señala que sea un problema. Porque yo creo que además es una cuestión como muy estructural y algunas de las situaciones que ocurren no se han visibilizado lo suficiente. Por ejemplo, el tema del racismo en el acceso a la vivienda, ¿no? Una situación que al final acaba afectando a un derecho fundamental, como es el acceso a la vivienda, en un contexto además en el que pues, tenemos, por ejemplo, en Madrid, esto de la subida de precios, etcétera, vemos que la condición racial o bueno, el origen, la religión, etcétera, son factores que nos impiden ejercer ese derecho fundamental. A mí me ha ocurrido esto, yendo a alquilar un piso y que me digan que bueno, que por ser negro que me diera la vuelta, ¿no? Y al final eso, hasta hace un par de años, así el año pasado con un informe de Provivienda, son cosas que no se han reconocido, no se han investigado, no se han constatado. Cuando empecemos a generar ese conocimiento antirracista, ya sea con mis vídeos, ya sea con informes, ya sea con estudios y sobre todo cuando el gobierno y las políticas institucionales empiecen a entender que esto es un eje de discriminación, podremos empezar a tomar medidas activas, políticas públicas, cosas en el sistema educativo para poder transformar esa realidad. En el libro hay de todo, hay tu propia biografía, tu manera de reconocerte en el mundo y abunda también la reflexión y los datos sobre la propia identidad. Tú dices que has crecido con África en casa y Europa en la calle. Y al niño Moja, al adolescente Moja, ¿cómo le sentaba esa convivencia? Pues mira, al final durante mucho tiempo entendía que esas identidades entraban en conflicto siempre, que tenía que ser siempre o una u otra. Hay un capítulo del libro que se llama ¿te gustan las mujeres blancas o negras? ¿No? Y eso era una pregunta que me hacían mucho y yo no entendía esta pregunta, ¿no? ¿Y qué más da, no? Tú te dirías, sí, ¿qué más da? Claro, pero siempre se pone todo como en ese conflicto de que tiene que ser una cosa o la otra. Pues cuando eres de origen musulmán o eres musulmán y eso te supone una serie de cosas, o no eres musulmán y eso te supone otra serie de cosas. Y ese constante conflicto era una cuestión con la que te genera esos sentimientos, ¿no? Pero al final, cuando te das cuenta de que, un momento, es que, pues sí, pues soy musulmán y viviendo en un lugar pues que no es de mayoría musulmana. Ojo, que soy de origen gambiano y en mi casa comemos el mafe, el arroz con salsa de cacahuete, y a su vez otro de mis platos favoritos es la tortilla de patata. Una serie de situaciones que al final acabas diciendo, bueno, es que tenemos que empezar a entender que nuestras identidades son complementarias, no excluyentes. ¿Y tus padres? Los padres que vinieron ya adultos y que han construido toda una vida en Huesca, ¿no? Os han criado. Sí, bueno, yo primero estoy como súper agradecido a ellos. Creo que mi madre está escuchando, así que un saludo para ella. Y un saludo para la madre de Moja también. Isatu se llama. Isatu. Y sí, yo creo que ellos, han trabajado mucho como otros migrantes que llegan aquí y tratan de trabajar, de sacar a la familia de aquí, que tienen aquí en España, pero también a la familia que dejan atrás en sus países de origen, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión a reconocer. Segundo, muchas veces además se tienen que enfrentar a cuestiones como la ley de extranjería, que les mantiene en situación irregular durante mucho tiempo, que a veces les dificulta el trabajo y un montón de el aprender un nuevo idioma.
Nosotros, creo que a sus hijos hemos cogido todas esas experiencias, las hemos hecho en parte nuestras, otras no, y estamos andando nuestro propio camino. Pero no es fácil, ¿no? Porque el entorno no siempre te lo pone fácil. Ahora que tenemos una campaña electoral atravesada de amenazas, tú has vivido episodios muy graves. En el año 2016 llegaste a ser subastado en Twitter y unos meses después recibió mensajes, en fin, con unas amenazas terribles. Vox no ha inventado el racismo. Estaba aquí ya, pero lo usa porque le saca rendimiento. ¿Qué rendimiento le saca, Moja? Pues yo creo que hay un caso que explica muy bien cómo se le saca este rendimiento, y yo creo que es con lo que está ocurriendo en las Islas Canarias actualmente, ¿no? Donde ahora mismo las políticas migratorias del gobierno han convertido ese lugar en una especie de cárcel para migrantes, donde no pueden salir, donde están en unos campamentos en condiciones muy lamentables, como denuncian las distintas organizaciones, como Somos Red, que están allí a pie de calle, y esa situación de exclusión ha generado como ese caldo de cultivo para, en este caso, partidos como Vox, además en un contexto como es el canario, ¿no? Con su particularidad de la población que tiene, la cercanía con África, etcétera, que en ese lugar ahora se esté generando como ese caldo de cultivo de crecimiento de discursos racistas. Esto yo creo que de aquí hay que sacar una lección, un aprendizaje que hay que aplicar, y es que ante los discursos racistas que puede utilizar Vox para sacar rédito político, lo que se necesita no es aplicar la lógica de yo no soy racista, ¿no? La respuesta a Vox no puede ser bueno, ellos son los racistas, nosotros no, como no decimos racistas como ellos, ya somos antirracistas. No. El antirracismo se muestra con acciones, ¿no? Con políticas. Yo creo que si las personas que están ahí en ese campamento, en esa situación, no estuvieran así, Vox no tendría nada de ningún lugar de donde rascar políticamente para sacar votos. ¿Y eso cómo baja la sociedad, Moja? Porque se pueden hacer políticas públicas, en el mejor de los casos todo tipo de buenas políticas públicas, pero estamos hablando desde hace un rato de que lo tenemos en el lenguaje, en la mirada, y en mi primera pregunta, gente como tú, te he dicho. Sí, bueno, yo creo que lo primero, una cosa muy importante es reconocer la diversidad racial que existe en España, ¿no? Como un hecho. Empezar a entenderlo y aplicarlo a todos los sentidos de nuestra sociedad. Creo que ahora mismo, por ejemplo, hay una ley, que es la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que sigue estando en el cajón desde hace muchos años, desde la época de Zapatero, que todavía no se ha aprobado. Yo creo que es urgente que, por ejemplo, cuando las personas racializadas inmigrantes queramos denunciar el racismo, sepamos a dónde tenemos que ir, ¿no? Que eso parece una tontería. Y no se sabe. Pero se sabe muy poco, ¿no? La gente sí conoce una organización como SOS Racismo o así, acude a ellas, pero si no, muchas veces no sabes. Y encima hay situaciones como muy, muy particulares, ¿no? Gente que igual no tiene papeles y que dice, es que igual si voy a denunciar, puedo denunciar, pero igual me llevo una deportación. Un montón de situaciones que hacen difícil hacer esa denuncia. Pero yo creo que estamos en un buen momento de hacer conocimiento antirracista que sea el paso previo para convertir esto en una sociedad antirracista. ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Ediciones Península, primer libro de Moja Guereu, compañero, periodista, compartiendo conocimiento con nosotros. Muchas gracias, mucha suerte con el libro. Gracias. Y mucha suerte en la vida. Ay, muchas gracias por estar aquí una vez más y bueno, a ver qué tal va. Seguro que bien. Y tenemos noticia porque el Consejo General del Poder Judicial, que estaba reunido, se lo decíamos, a las 9 de la noche, ha votado ya y no va a llevar al Constitucional la reforma que aprobó el Gobierno, que limita sus funciones. ¿Y con qué argumentos? ¿Qué sabemos? Alberto Pozas, buenas noches. Pues por el momento, Pepa, buenas noches. Solamente sabemos los números y que el bloque conservador pues no consigue lo que quería. 13 votos en contra y 8 votos a favor. Por tanto, el Consejo acaba de rechazar ahondar en el conflicto con el Congreso y llevar al Constitucional, como dices, la reforma que les impide hacer nombramientos. No lo harán ni pidiendo al Defensor del Pueblo que presente un recurso por ellos, ni tampoco a través de un conflicto de atribuciones, que eran las dos maneras que estaban explorando. Era una propuesta de 5 vocales conservadores que ha encontrado más apoyos
episodios de los que tenía en un principio, pero insuficientes en cualquier caso, a la espera también de que el Consejo decida, eso sí, en qué términos se dirige a la Comisión Europea en su próximo informe anual sobre el Estado de Derecho, pero por el momento queda enterrada la posibilidad de llevar esta reforma ante el Tribunal Constitucional. Alberto, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. Pepa, las amenazas no se publican, se desactivan. Cualquiera que haya estado amenazado tiene ese principio aprendido de manera indeleble. De ahí que carezca por completo de sentido alardear de las amenazas recibidas. Tampoco lo tiene exhibirlas como si el hecho de haber sido destinatario de amenazas redundara en un incremento de la consideración pública merecida, o sumara ventajas electorales o de cualquier otra naturaleza, o capacitar a los receptores para exigir adhesiones inquebrantables a los demás mientras les niegan las suyas si resulta ser los otros los amenazados. Cuando se tiene noticia de una amenaza o de una agresión, la solidaridad debe fluir de manera inmediata e incondicional hacia los agredidos o amenazados por parte de cuantos han optado por la civilización frente a la ley de la selva. La amenaza debe ser analizada con inteligencia y desactivada con frialdad, buscando la ayuda profesional precisa de la policía, evitando incurrir en errores gratuitos o dar ventaja a los adversarios que se sirven de ellas para infundir miedo. Primer escalón de la servidumbre inducida, aceptando la protección para disuadir a los agresores, pese a las incomodidades que suponga. Aquí no se trata de hacerse los valientes, sino de seguir los protocolos establecidos. La respuesta de Pablo Manuel Iglesias, ofendidito, elevando su queja como si la Casa Real estuviera en falta al mantenerse en silencio, es del todo inaceptable. Continuará. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.